Chalino Sánchez no fue un cantante más del regional mexicano. Su nombre empezó a circular mucho antes de sonar en las radios. Pasaba de mano en mano, en cintas grabadas, en bares oscuros. Sus corridos hablaban de una realidad que muchos preferían no nombrar, pero que todos reconocían. A diferencia de otros artistas, Chalino no construyó un personaje, cantaba como vivía, sin filtros ni resguardos, y esa forma directa de contar sus historias lo convirtió en una figura incómoda para muchos sectores. Mientras su música cruzaba fronteras y empezaba a llegar a México, también crecía alrededor suyo un clima denso, cargado de enemigos invisibles. Su ascenso fue tan rápido como irregular. Entre amenazas y episodios caóticos, Chalino avanzó como si no existiera un mañana, y quizá en esa mezcla de fatalismo y convicción, empezó a escribirse una historia que no iba a terminar en un escenario, sino en un terreno mucho más oscuro. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Rosalino Sánchez Félix nació el 30 de agosto de 1960 en el pequeño poblado agrícola del Guayabo, en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Con el tiempo, él mismo decidió cambiar su nombre por Chalino, convencido de que Rosalino sonaba débil o afeminado para la época. Ese gesto temprano y simbólico anticipaba una transformación mucho más profunda. Chalino fue el menor de 7 hermanos y creció en un entorno marcado por la pobreza y la violencia cotidiana. Su padre falleció cuando él tenía apenas 6 años, dejando a su familia a la deriva. El rol de figura paterna recayó entonces en su hermano mayor, Lucas Sánchez, quien más tarde describiría a Chalino como una persona de carácter fuerte y violento. No era una exageración, ya que en el Guayabo, pelear con palos y piedras contra chicos de otros ranchos era casi una forma de socializar. Alejandro Mendoza, uno de los conductores del podcast ídolo, La balada de Chalino Sánchez, explicó en Diálogo con El País que uno de los mayores desafíos al investigar la historia del artista fue justamente separar rumores de hechos comprobables. Chalino construyó su leyenda a partir de relatos transmitidos de boca en boca, sin registros oficiales, lo que dificulta establecer una única verdad. Aún así, hay episodios que se repiten con tanta fuerza, que forman parte del núcleo duro del personaje, y a esta altura pueden tomarse como canónicos. Según la versión más difundida, el punto de quiebre de la infancia de Chalino ocurrió cuando tenía apenas 11 años. Su hermana Juana habría sido víctima de un brutal abuso por parte de un mafioso local y uno de sus hombres, y eso generó un impacto en toda la familia. No solo la habían agredido, también la dejaron sin prenda alguna en plena calle, como advertencia. Uno de los responsables era conocido en el pueblo como el Chapo Pérez, un nombre que por entonces inspiraba terror en la comunidad. A Chalino le dijeron que no había nada que hacer y que bajo ningún punto de vista era posible enfrentarse a alguien con tanto poder. Pero lejos de resignarse, el episodio sembró en el joven un odio profundo que fue creciendo con los años. Influenciado por relatos de la Revolución Mexicana y figuras rebeldes convertidas en símbolos populares, Chalino comenzó a verse a sí mismo como una suerte de justiciero, alguien dispuesto a hacer lo que otros no se animaban. Consiguió su primera pistola, siendo todavía adolescente, y empezó a llevarla en su cintura, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Para algunos vecinos, Chalino era un protector, pero para otros, una bomba de tiempo. Lo cierto es que su nombre empezó a circular en el pueblo, tanto por el respeto que generaba, como por los enemigos que se iba ganando. La leyenda dice que Chalino escuchó en más de una ocasión a El Chapo Pérez a hablar de su hermana de manera humillante. En una de esas versiones,
Incluso llegó a enfrentarlo verbalmente, prometiéndole que algún día, cuando fuera hombre, estrenaría su arma en su pecho. No hay pruebas documentadas de ese cruce, pero el desenlace sí ocurrió. Chalino tenía 17 años cuando supo que Pérez había regresado al pueblo. Era el día de la Revolución Mexicana y se celebraba una fiesta popular en un viejo colegio. La música estaba alta, abundaba el alcohol y gran parte del pueblo estaba presente. Según los relatos, Chalino se acercó sin decir una palabra, desenfundó su arma y disparó. El caso fue inmediato. Antes de que los hombres de Pérez pudieran reaccionar, Chalino ya había huido entre los matorrales. Pérez estaba sin vida y la venganza consumada. El joven sabía que no podía quedarse en el pueblo, ya que el precio por su crimen iba a ser altísimo. Con ayuda de su círculo íntimo, fue sacado del país a los pocos días y en 1977 cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, asistido por coyotes, término que se utiliza para denominar a quienes contrabandean inmigrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El destino de Chalino fue Los Ángeles, California, donde se instaló primero en la casa de una tía y más tarde volvió a trabajar en el campo, esta vez en Coachella. Allí comenzó otra etapa. Su hermana Juana también emigró y fue ella quien lo presentó a Marisela Gallegos Bolaños, con quien Chalino se casó y tuvo 2 hijos, Adán y Cintia. Sin embargo, la vida rural volvió a resultarle asfixiante. Buscando dinero rápido, se involucró en actividades ilegales como microtráfico, venta de autos robados y transporte de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos. En 1984, otro golpe lo marcaría para siempre. Su hermano Armando Sánchez fue asesinado en Tijuana por un presunto socio, en un crimen que muchos interpretaron como una venganza tardía por el homicidio de El Chapo Pérez. Chalino le dedicaría varios corridos, consolidando algo que ya estaba germinando: la música como forma de relato, de catarsis y también de supervivencia. El corrido es una forma de narración popular mexicana, hecha canción y nacido como un modo de contar historias reales, muchas veces trágicas, que circulaban de boca en boca antes de quedar fijadas en la música. Durante décadas funcionó casi como un periódico cantado, relatando batallas, venganzas, decesos violentos, hazañas individuales, conflictos políticos y episodios sentimentales, siempre desde una lógica directa, cruda y comprensible para cualquiera. Muchas versiones de la historia de Chalino coinciden en que poco tiempo después estuvo en prisión a causa de un delito menor. Allí continuó escribiendo corridos por encargo, a medida para otros internos de la cárcel, donde se narraban sus historias personales, sus caídas y sus códigos. No era solo música, sino identidad, prestigio y una forma de asegurarse respeto dentro de un ambiente violento. Chalino usó el corrido como una herramienta de supervivencia y, sin saberlo todavía, como el primer paso hacia una carrera que siempre estaría atravesada por la violencia que esas canciones contaban. El investigador y especialista en narcocultura, Juan Carlos Ramírez Pimienta, explicó en más de una ocasión que este sistema de comisiones es habitual dentro del género y que no solo se paga por el corrido, sino que en determinados contextos también hay que pedir autorización para publicarlo. Es un género de música atravesado por reglas no escritas y por jerarquías criminales muy concretas. Ahí nació el Chalino, que el mundo conocería después, un narrador de vidas violentas, muchas veces demasiado reales. A fines de los años 80, ya otra vez en libertad, Chalino regresó a Los Ángeles con la supuesta intención de llevar una vida más discreta. Consiguió trabajos comunes lavando platos, autos y realizando todo tipo de trabajos temporales. Pero esa calma fue breve. Pronto se descubrió que su jefe, el dueño de un restaurante, estaba involucrado en negocios ilegales relacionados con el tráfico de drogas. Y como suele ocurrir en estas historias, el paso de espectador a participante
fue casi imperceptible. Chalino terminó trabajando como chofer y hombre de confianza. Dentro de ese circuito, no era una vida ajena al peligro, y el final llegó de la forma más previsible. Su jefe fue ultimado en un ajuste de cuentas con un grupo rival. Como respuesta, Chalino hizo lo que mejor sabía: contar la historia. Compuso un corrido en honor a su patrón caído. La canción comenzó a circular entre la comunidad mexicana, radicada en Los Ángeles, y tuvo una recepción inesperada, que fue la puerta de entrada de Chalino al éxito. A partir de entonces los pedidos se multiplicaron. Ya no querían que cantara historias ajenas, sino que relatara su propia vida, sus conflictos, sus enemigos y su recorrido hasta ese momento. Curiosamente, en esa etapa inicial, Chalino no aceptaba dinero en efectivo. Quería que le pagaran con relojes costosos, armas de fuego y ropa cara, objetos que más que bienes materiales, funcionaban como símbolos de estatus y pertenencia. De todas formas, a Chalino tampoco le gustaba exponerse. Durante un tiempo, se negó a aparecer en las portadas de sus discos y argumentaba que tenía enemigos, que mostrarse demasiado era innecesario y peligroso. Pero inevitablemente, con el correr del tiempo, y empujado por razones comerciales, terminó cediendo. La imagen del artista comenzaba a ser redituable, y mientras tanto, el riesgo comenzaba a ser parte del oficio. Para ese entonces, Chalino ya cobraba cerca de $3,000 por cada corrido que escribía, una cifra significativa para la época. Se había convertido en una figura reconocible dentro de la escena musical del circuito nocturno, presentándose en bares y clubes, junto a grupos como Los Cuatro de la Frontera. El siguiente paso fue grabar de manera oficial. Así Chalino conoció a Ángel Parra, dueño de Estudios San Ángel, quien se interesó en el trabajo del cantante. Sánchez y Parra acordaron que músicos profesionales se encargarían de la interpretación vocal, ya que Chalino no se consideraba un gran cantante en sentido técnico. Sin embargo, el vocalista contratado nunca apareció en los Estudios San Ángel. Frente a esa ausencia, Chalino decidió tomar el micrófono. Grabó 15 canciones de una sola vez, en vivo y sin retoques. No tendría virtuosísimo ni corrección académica, pero sí algo impagable: autenticidad. Así estableció una rutina en la que grababa tandas de 15 canciones por sesión y corridos escritos por encargo para personajes que, según los rumores, eran de dudosa reputación. Cada tema tenía un destinatario concreto. El cliente pagaba por su historia y recibía una copia de la grabación, como si se tratara de un objeto personal, casi confidencial. El fenómeno creció de manera inmediata. Esos mismos clientes comenzaron a pedir más copias para repartir entre amigos, familiares o conocidos, y fue entonces cuando Parra entendió que había algo más grande. Decidió duplicar 300 cassettes de una de esas grabaciones, sin campañas, sin prensa y sin radio. Se agotaron rápidamente, y en ese momento fue cuando descubrieron que había nacido casi por accidente un circuito paralelo de difusión. Chalino se encargaba del resto, incluso de la distribución. Vendía los cassettes desde su auto, en mercados de pulgas, ferias barriales y a la salida de los centros nocturnos donde se presentaba. Cantaba donde lo llamaran, en bares, salones de baile, fiestas privadas, fiestas de 15 años y bautismos. No había ningún escenario chico ni contexto inapropiado. Cada presentación era una oportunidad para hacer circular su nombre y su música de mano en mano, sin intermediarios. Para 1989, Chalino Sánchez ya no era un desconocido en California, aunque la difusión de su obra comenzó a estancarse. A pesar de tener un disco grabado y experiencia sobre los escenarios, el camino hacia la difusión fue cuesta abajo. En aquel entonces no existía el streaming ni las redes sociales. La radio era la única puerta de entrada al reconocimiento masivo, y para los grandes medios, la música de Chalino era de mal gusto, especialmente los narcocorridos. Decían que no sabía cantar, que no era comercial
y que pasarlo al aire solo traería problemas con los destinatarios de sus canciones, hasta que apareció alguien dispuesto a correr el riesgo. Fue Pedro Rivera, dueño del sello Cintas Acuario, el mismo que años más tarde impulsaría carreras como la de Jenny Rivera o Valentín Elizalde. Rivera entendió, algo que otros no vieron. Chalino no ofrecía una voz perfecta, pero sí una propuesta auténtica y con un público real detrás. Apostó por él cuando nadie más lo hacía, y ese respaldo terminó de consolidar a Chalino como una figura central de un fenómeno musical que, para bien o para mal, ya no podía ser ignorado. El acuerdo entre Sánchez y Rivera fue simple. Rivera había invertido dinero en el estudio, en músicos y en tiempo de grabación. A cambio, el cantante le cedió los derechos de sus canciones ya registradas. No hubo contratos ni cláusulas complejas. Fue un acuerdo basado en la palabra y en el respeto mutuo. Rivera siempre sostuvo que Chalino fue uno de los hombres más leales que conoció, alguien que cumplía lo que prometía. La música de Chalino empezó a cruzar fronteras y dejó de circular únicamente dentro de ese nicho de migrantes mexicanos en Los Ángeles. A partir de ese momento, las invitaciones para tocar en vivo se multiplicaron y los contratos comenzaron a ser más importantes. Ya no se trataba solo de bares de paso o reuniones privadas. Chalino empezaba a convertirse en un nombre propio dentro del circuito regional. Uno de los compromisos más importantes de esa etapa llegó en enero de 1990, cuando fue contratado para presentarse ante unas 400 personas en el bar Plaza Los Arcos, en Coachella, California. El evento era una fiesta de 15 años y el clima, al menos al comienzo, parecía festivo. Chalino estaba en una muy buena noche y el show avanzaba sin sobresaltos. Sin embargo, entre el público se encontraba Edward Gallegos, un hombre claramente alcoholizado, que comenzó a interrumpir las canciones a los gritos, exigiendo que Chalino interpretara El Gallo de Sinaloa. Desde el escenario, el cantante intentó calmar la situación, pidiéndole paciencia, y explicó que la canción estaba prevista para más adelante, dentro del repertorio programado, pero Gallegos no aceptó la respuesta. Insistió cada vez más con mayor agresividad, hasta que sacó un revólver calibre 25 y apuntó a la espalda de Chalino, que se preparaba para seguir con el siguiente tema. Las reacciones del público fueron inmediatas: gritos, miradas de pánico, cuerpos que empezaron a moverse sin saber hacia dónde. Chalino entendió al instante que la amenaza era real. Sin dudarlo, él mismo sacó el arma que solía llevar consigo. Hubo un tiroteo breve, pero brutal. Gallegos disparó primero y alcanzó a Chalino con 2 impactos que le perforaron el pulmón derecho. Pero cuando Chalino intentó responder, su arma se encasquilló. Alcanzó a disparar, pero cayó al suelo, cubierto de sangre, mientras el lugar se sumía en el caos. Las balas no solo alcanzaron al cantante, uno de los músicos y varios asistentes resultaron también heridos, y al menos 2 personas del público perdieron la vida en medio de la confusión. Ambos tiradores fueron trasladados al hospital. Chalino, pese a la gravedad de las heridas, sobrevivió. Gallegos terminó detenido y posteriormente fue encarcelado. Mientras el artista permanecía internado durante varios días en el hospital de Palm Springs, recibió oxígeno y bajo estricta vigilancia médica ocurrió algo inesperado. En las radios locales comenzó a circular el rumor de que había fallecido. La noticia falsa pero persistente despertó una curiosidad inmediata, tal vez morbosa. Su música empezó a sonar con más fuerza y llegó a oídos de personas que hasta entonces no lo conocían. Así su figura se agrandó de manera exponencial. Había nacido una leyenda. Claro que no se trataba de un fenómeno nuevo, ya que el deceso suele potenciar la atención sobre un artista, pero la diferencia en este caso es que Chalino seguía con vida, para ver cómo su nombre crecía al calor de ese mito prematuro y de aquel fallecimiento que no ocurrió, aunque ese impulso tampoco duraría demasiado. La imagen del artista mexicano terminó de consolidarse como la de un ícono áspero, temido y respetado,
asociado a una cultura de dureza y códigos propios, y quizás lo más significativo para él fue que sus corridos comenzaron finalmente a sonar en México, la tierra donde todo había empezado y de donde había tenido que huir. Unos meses después del tiroteo en Coachella, Chalino Sánchez aceptó regresar a Sinaloa para presentarse en Culiacán. No era un regreso habitual, ni mucho menos tranquilo. Hacía tiempo que no actuaba en su tierra, y el contexto del crimen organizado no ayudaba. Familiares y personas de su entorno más cercano le advirtieron que no era buena idea. Existían amenazas previas que hacían riesgosa cualquier exposición pública. Su esposa Marisela contó años después que Chalino había recibido llamadas extrañas durante los días previos al viaje. No eran advertencias claras, pero sí lo suficientemente inquietantes como para sembrar dudas y temores en todo su entorno. Aún así, el ofrecimiento económico para realizar el show inclinó la balanza. La suma de aproximadamente unos $40,000 era muy alta para la época y terminó haciendo que el músico aceptara. Chalino confió en su experiencia y, como tantas otras veces, en su propia suerte. El 15 de mayo de 1992, el Salón Bugambilias de Culiacán estaba colmado. El público había ido a verlo y el ambiente era el de un baile más, cuando Chalino subió al escenario acompañado por su banda, Los Amables del Norte. El show comenzó con absoluta normalidad y durante varios temas nada parecía fuera de lugar. El punto de quiebre llegó mientras interpretaba Alma Enamorada. En medio de la canción alguien se acercó y le entregó un papel doblado. Chalino lo leyó rápidamente y su expresión cambió de forma inmediata. Quienes estaban cerca notaron el gesto y, según relataron músicos y asistentes, a partir de ese momento se le vio tenso, incómodo e intentando continuar con el show sin llamar la atención. El contenido exacto del mensaje nunca se conoció, pero sí se supo que Chalino lo tiró al suelo, casi de inmediato, y aunque su hija con el paso del tiempo minimizó la idea de una amenaza directa, incluso quienes descartan esta teoría coinciden en que ese papel ciertamente lo alteró. El baile terminó y Chalino no se retiró de inmediato, sino que continuó la noche con sus conocidos, como tantas otras veces. Horas más tarde, cuando quedó solo en la calle, su vehículo fue interceptado en una zona conocida de Culiacán, cerca del monumento Cuauhtémoc, por un grupo de hombres armados que lo detuvo. Dijeron ser policías, pero lo hicieron bajar y lo metieron a otra camioneta. No hubo resistencia ni testigos que pudieran intervenir. Desde ese momento, Chalino Sánchez desapareció. Durante días no hubo información concreta, hasta que el 30 de mayo de 1992, su cuerpo fue encontrado al costado de una ruta. Estaba irreconocible, presentaba heridas de impactos en la nuca y signos claros de tortura. No había sido una ejecución rápida. Así terminó la vida de Rosalino Sánchez Félix, el mismo hombre que había construido su figura cantando historias de fallecimiento y venganza. Quedó atrapado finalmente dentro de una lógica que conocía demasiado bien. El hallazgo del cuerpo abrió, casi de inmediato, una grieta de dudas. Durante días circuló la versión de que el cuerpo no pertenecía a Chalino Sánchez. El estado en el que se encontraba era tan brutal que no se podía reconocer fácilmente, y eso alimentó todo tipo de especulaciones y rumores. Algunos incluso hablaban de una confusión deliberada. La identificación llegó por un detalle mínimo pero determinante. En uno de sus talones Chalino tenía tatuada una cruz. Ese rasgo, reconocido por sus familiares, terminó por despejar cualquier incertidumbre. No había margen para el error. El cuerpo era el suyo. Así se confirmó el fallecimiento de Rosalino Sánchez Félix a los 31 años. En el punto más alto de su popularidad, fue una carrera corta, atravesada por la violencia, las amenazas y una exposición constante al riesgo, que terminó de la misma forma que narraba sus canciones. Desde una mirada distinta, el caso dejó más preguntas que respuestas. Nunca se supo quiénes perpetraron el secuestro ni el crimen, ni por qué lo hicieron. Todo esto alimentó a que se convirtiera en leyenda. A pesar de su breve recorrido artístico, el impacto de Chalino Sánchez fue profundo y duradero.
su figura sigue siendo referencia obligada dentro del regional mexicano, no solo por su música, sino por la historia que la rodea, una vida contada a través de corridos, cerrada de manera violenta y convertida, con el paso del tiempo, en un símbolo. A más de 3 décadas del asesinato de Rosalino Sánchez Félix, el caso sigue envuelto en un silencio oficial que se volvió todavía más hermético con el paso del tiempo. En 2022, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que la investigación continúa formalmente abierta, pero bajo un régimen de reserva que impide el acceso al público a cualquier detalle sustancial del expediente. La información surge a partir de un pedido realizado por la cuenta de X Archivero, dedicada a solicitar la desclasificación de documentos oficiales. La respuesta fue clara. El expediente 133/92/AP permanece en estado de reserva, a la espera de que el Ministerio Público incorpore nuevos elementos. Según explicó la propia Fiscalía, revelar datos podría poner en riesgo una investigación que, al menos en lo formal, nunca fue cerrada de manera definitiva. La decisión se apoya en la Ley de Transparencia del Estado de Sinaloa, particularmente en su artículo 162, y también en normas de rango constitucional, vinculadas a la protección de las víctimas. En concreto, se argumenta que difundir información sensible vulneraría derechos y entorpecería eventuales líneas investigativas, si es que alguien todavía está investigando. En definitiva, el resultado de todo lo relacionado con el crimen de Chalino Sánchez sigue fuera del alcance de la sociedad. Así, mientras la figura del cantante creció hasta convertirse en un mito cultural y su música continúa sonando con fuerza a ambos lados de la frontera, las circunstancias de su fallecimiento permanecen congeladas en un expediente cerrado al público y un caso sin resolver. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.